Cómo utilizar el patrón de triángulo en el análisis técnico. El patrón de triángulo es uno de los patrones de análisis técnico más populares y confiables en el mercado financiero. El patrón de triángulo se forma cuando el precio de un activo se mueve hacia un rango de precios más estrecho y se crea un patrón de convergencia. Este patrón indica que el precio del activo está a punto de experimentar un cambio significativo en la tendencia. En este blog, discutiremos cómo utilizar el patrón de triángulo en el análisis técnico para tomar decisiones informadas de trading. Tipos de patrones de triángulo. Existen tres tipos de patrones de triángulo: el triángulo ascendente, el triángulo descendente y el triángulo simétrico. Triángulo ascendente. Este patrón se forma cuando el precio del activo se mueve hacia un rango de precios más estrecho y la línea de resistencia se mueve horizontalmente mientras que la línea de soporte aumenta. Este patrón indica que el precio del activo está a punto de experimentar un movimiento alcista significativo. Triángulo descendente. Este patrón se forma cuando el precio del activo se mueve hacia un rango de precios más estrecho y la línea de soporte se mueve horizontalmente mientras que la línea de resistencia disminuye. Este patrón indica que el precio del activo está a punto de experimentar un movimiento bajista significativo. Triángulo simétrico. Este patrón se forma cuando el precio del activo se mueve hacia un rango de precios más estrecho y la línea de resistencia y la línea de soporte se encuentran en un punto. Este patrón indica que el precio del activo está a punto de experimentar un cambio significativo, pero no indica la dirección del movimiento. Identificación del patrón de triángulo. La identificación del patrón de triángulo es importante para su uso en el análisis técnico. Para identificar el patrón de triángulo, debemos prestar atención a los puntos de convergencia donde se cruzan las líneas de soporte y resistencia. Es importante que haya al menos dos puntos de convergencia en cada línea para que el patrón sea válido. Confirmación del patrón de triángulo. Después de identificar el patrón de triángulo, es importante esperar la confirmación del patrón antes de tomar una posición en el mercado. La confirmación del patrón se produce cuando el precio del activo rompe una de las líneas de soporte o resistencia. Si el precio rompe la línea de resistencia, es una señal de que el precio del activo está a punto de experimentar un movimiento alcista. Por otro lado, si el precio rompe la línea de soporte, es una señal de que el precio del activo está a punto de experimentar un movimiento bajista. Si el volumen disminuye después de la confirmación del patrón, esto puede indicar una falta de convicción en la dirección del precio del activo. Objetivo de precios en el patrón de triángulo. Después de que el patrón de triángulo se haya confirmado, se puede estimar el objetivo de precios utilizando la altura del triángulo. Para hacer esto, se mide la distancia entre la línea de soporte y la línea de resistencia en el punto más ancho del triángulo y se proyecta esta distancia desde el punto de ruptura de la línea de soporte o resistencia, dependiendo de la dirección del movimiento del precio del activo. Es importante tener en cuenta que el objetivo de precios es solo una estimación y que el precio del activo puede experimentar cierta volatilidad antes de alcanzar este nivel. Ejemplo de uso del patrón de triángulo en el análisis técnico. Supongamos que el precio de las acciones de una empresa se ha estado moviendo en un patrón de triángulo descendente durante las últimas semanas. Después de la confirmación del patrón con una ruptura por debajo de la línea de soporte, el volumen comienza a aumentar, lo que indica una fuerte convicción en la dirección bajista del precio del activo. Utilizando la altura del triángulo, se puede proyectar un objetivo de precios de 50 pesos por acción. Sin embargo, debido a la volatilidad del mercado, el precio del activo puede experimentar cierta oscilación antes de alcanzar este nivel. Por lo tanto, es importante monitorear de cerca el movimiento del precio y el volumen para tomar decisiones informadas de trading. En conclusión, el patrón de triángulo es una herramienta valiosa en el análisis técnico que puede ayudar a los traders a identificar oportunidades de trading y tomar decisiones informadas. Es importante prestar atención a los diferentes tipos de triángulos, identificar el patrón de manera precisa, esperar la confirmación, utilizar el volumen y estimar el objetivo de precios. Sin embargo, como con cualquier herramienta de análisis técnico, es importante recordar que ninguna estrategia es infalible y que siempre existe un riesgo asociado al trading en el mercado financiero. Gracias por ver mis videos. Suscríbete para que seas el primero en recibir mis videos y aprender juntos en este gran mundo de las criptomonedas y de las inversiones.
Suscríbete y aprendamos juntos en este gran mundo de las inversiones y de las criptomonedas. Mi canal Scripto, te damos gracias por ver mis videos.